La aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural ha sido catalogada por el Movimiento Popular Democrático como una victoria para el magisterio, y lo entienden como resultado de las posturas que ha venido manteniendo tanto el MPD como la Unión Nacional de Educadores por largo tiempo. Incrementos salariales, titularización de profesores contratados y jubilaciones con 150 salarios están entre los logros más importantes que señalan. Sin embargo, falta el veto presidencial. ¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen sobre aquello? Es lo que le preguntamos al licenciado Jorge Escala, asambleísta del Movimiento Popular Democrático. Buenos días, asambleísta. Don Lenny, buenos días. Efectivamente, la aprobación de esta ley es una victoria importante para la niñez, para la juventud, para el magisterio, para los pueblos del Ecuador. Es fruto de la propuesta, de la iniciativa de los actores del sistema educativo, reflejar un proyecto alternativo de ley que presentó la Unión Nacional de Educadores, que lo elevamos a ley con la bancada MPD Pachacuti, y hoy podemos decir que se aprobó un proyecto de ley no como el que presentó el gobierno, fue transformado en su totalidad este proyecto. Solo para que ustedes tengan una idea, este es el órgano o la prensa del Ministerio de Educación llamada Pizarra, y ahí se dijeron las categorías, es decir, pretendían reducir al magisterio de 10 categorías a 4 categorías. No le permitimos que nos reduzcan ni una sola categoría, y es más, todos los componentes salariales hoy estarían en la remuneración mensual unificada, lógicamente con los décimos que estarían fuera. Recuperamos el bono por situación geográfica, bueno, fronterizo. Es decir, es una victoria significativa en cuanto también se plantea mejoramiento en la calidad de la educación. Hoy tendrá que invertir no solo en cursos, en seminarios para la actualización y formación docente, sino que se convierte en política de Estado la profesionalización de los maestros, que es una bandera permanentemente de la Unión Nacional de Educadores, que hoy la materializamos. Los actores del sistema educativo, maestros, estudiantes, padres de familia, estarán en el Consejo Nacional de Educación, y es más, elaborarán el Plan Nacional de Educación para convertir la educación en política de Estado que rebase el límite de un ministro o ministra de Educación. Es más, este Plan Nacional de Educación determinará uno de los niveles de la nueva estructura del sistema educativo, las zonas escolares. Es decir, hay un avance importantísimo en la exoneración del pago de los servicios básicos. Tienen ustedes que reconocer que el gobierno soltó las riendas también. Bueno, fíjese usted, tiene que reconocer que el MPD y los maestros, sobre todo, son protagonistas del sistema educativo. Sin ellos, sin los estudiantes, sin la comunidad, no puede haber cambio. Y un proyecto que se presentó desde el gobierno, a espaldas de los actores, estaba condenada al fracaso. Por lo tanto, hoy tiene que reconocer, y yo quiero que me permita también decir algo, que un medio de comunicación dijo que en algún momento el asambleísta Escala se quedó callado frente a los educadores populares permanentes. El odio de César Rodríguez del gobierno, pretendían eliminarlos de la ley. La consecuencia del MPD, nuestros compañeros educadores populares permanentes, nos permitió rescatarlos y reivindicar sus derechos. Para poner un ejemplo, en la 40ª disposición transitoria, si ellos ganan $150, pasarán a ganar no menos del salario básico unificado, y que no aportan al Seguro Social, hoy por ley tendrán protección social. Es más, puede ser vía contrato o nombramiento provisional. De manera que jamás nos quedamos callados cuando se pretende afectar los derechos del magisterio, de la niñez, de los padres de familia. Nuestros estudiantes tendrán carrera estudiantil para los 200 días, y algo importante. Mire usted que fui redactor del estímulo de la jubilación docente en Montecristi, de 5 salarios básicos unificados por año de servicio con el tope máximo de 150, que se plasmó en la ley de servicio público. Para los maestros nos querían dar el tope en nuestra ley cuando tengamos más de 80 años de edad y más de 40 años de servicio. Se la echamos abajo esa tabla perversa, y hoy todos ganaremos el tope. Licenciado Escala, ahora mientras ustedes y los maestros festejan los logros alcanzados, el régimen prepara un paquete de tributos que afectará directamente a la gente. Recordemos lo que señaló el presidente Correa el pasado sábado cuando anunció que declararía la emergencia al Sistema Nacional de Salud.
El programa emergente nos va a costar 406.300.000 dólares. Solo tenemos unos 100 millones en caja para esto. Nos falta completar 300 millones de dólares. Habrá que proponer reformas tributarias, como hice a los cigarrillos, al alcohol, como hice a las llamadas telefónicas que existían al inicio de nuestro gobierno. Las medicinas no tienen en este momento IVA. Subsidiamos al rico y al pobre y no es eficiente. Si ponemos IVA a las medicinas, obtendremos 80, 100 millones de dólares que servirá para dar medicina 100% gratuita en los hospitales públicos, ahí sí, sobre todo a los pobres. IVA para las medicinas, ICE para las llamadas telefónicas que consumen y que realizan no solamente los maestros, sino todos los habitantes de este país. ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, fíjese, como es la característica del MPD, nosotros vamos a responder con la organización y la movilización popular. Y le retamos a Correa que este paquetazo, que este garrotazo económico que pretende imponer contra los pobres en el Ecuador, lo proponga en la consulta popular, que le consulte al pueblo ecuatoriano si quiere que se le incremente el precio del gas de $1.67, pasará luego a $12 y terminará en $15, es la proyección que hace el gobierno con la ministra Natalie Celi en su proyecto, en su propuesta. El diésel de 80 centavos subirá a $1.58 y terminará costando $2.26. Y la gasolina extra incrementará en 20 centavos, la super de $1.45 a 2.65. Mire usted, estas son medidas no socialistas, neoliberales, y se originan precisamente cuando hoy están los representantes del Banco Mundial aquí en el Ecuador, y también surgen de las famosas reuniones secretas con el Fondo Monetario Internacional. Así se de este gobierno. ¿Reuniones secretas con el Fondo Monetario? ¿Cómo es eso? Sí. Eso se ha informado, eso ha trascendido en todo el territorio nacional y de manera internacional, de cómo el gobierno viene cediendo precisamente a las presiones de estos organismos internacionales. Mire usted, esto va a afectar enormemente, tras que se incremente el desempleo, sueldos que no alcanza. Mañana, por más que quieran focalizarle para los que están en el bono de desarrollo o el bono de la pobreza, no tendrán cómo parar la olla porque los víveres se van a incrementar, pues va a incrementarse el pasaje, el transporte precisamente de estos víveres, aquellos comercios que tiene la gente pobre de restaurante, también van a sentirse afectados, de tal manera que esta es una medida que no busca resolver los problemas de la crisis, sino muy por lo contrario, pretenden que los pobres paguemos la crisis que hoy vive este gobierno y el sistema capitalista. Mire usted, forma para evitar este garrotazo, don Lenin. Dígame, ¿cuáles son las formas? Hay alrededor de 980 millones de dólares que aprobaron en la reforma presupuestaria para el 2011 para seguir pagando bonos Global 30 ilegítimos, inmoral, es decir, privilegia el pago de esta deuda, ¿verdad?, consecuente del hambre, la pobreza, pero sin embargo le impone este tipo de medidas antipopulares. No, ahora, una forma para poder resolver este problema es que cobren pues más de 2.500 millones de dólares a los evasores, que es un atraco al Estado ecuatoriano, que le cobren a los deudores de la banca más de 2.000 millones de dólares. Ahí son medidas que el MPD, como es característica, tiene propuesta para enfrentar la crisis, para que los ricos la paguen y no los pobres. Asambleísta, pero el punto no es conseguir más dinero, porque al final este es un gobierno que despilfarra recursos a través de declaratorias de emergencia para luego darse cuenta de que no hizo las cosas bien y que debe declarar una vez más emergencias para tratar de corregirlas. No es plata lo que necesita el gobierno, sino repensar sus estrategias o cambiar a los ejecutores de las mismas y ya no reciclarlos. Ah, claro, se incrementa, venden en los medios de comunicación, en el spot publicitario del gobierno, tanto, por poner un ejemplo, se incrementa en el área de salud, educación, pero no se refleja eso en el bienestar de nuestros niños, estudiantes. Ve, ayer un medio de comunicación decía que se siguen entregando galletas con gusanos, como la leche podrida. Y es más, así como ocurrió con la DINSE, es decir, hay recursos que se incrementan, pero para la corrupción de los funcionarios. Mire usted, más de 120 millones de dólares para estos después publicitarios, se dicen que es para los alvarados. Reduzcan, eliminen, establezcan prioridades, pero la prioridad no está en Correa para favorecer a los de abajo, a los pobres, a los trabajadores, sino muy por lo contrario, para
para favorecer intereses hoy de los grupos de poder económico. Por lo tanto, estamos frente a un gobierno de derecha, frente a un gobierno que sigue implementando políticas neoliberales, saqueadoras, como la reforma a la ley de hidrocarburos. Y mire, también, frente a este tipo de medidas ya hay reacciones. Nos solidarizamos con los más de 50 jóvenes del Colegio Mejía, que mientras les entregó ganancias, más de 250 millones de dólares a la banca, cerró el año con el incremento del pan. En respuesta a esas medidas inflacionarias, nuestros jóvenes salieron a dar la cara y defender al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la respuesta de Correa? Ingresó a los predios del Colegio Mejía 3 heridos muy graves y 50 detenidos. Este es un gobierno que ha criminalizado la lucha social, es un gobierno policiaco, y frente a este tipo de medidas antipopulares va a haber la respuesta organizada del pueblo en general, de los trabajadores, y el MPD estará a la cabeza, a la vanguardia de ese descontento popular. Queremos agradecer la presencia del licenciado Jorge Escala, asambleísta por el movimiento